Buenas noches a todos. Eh, ¿Todavía está pegando mucho chiflón aquí? ¿O están bien? ¿Están bien? Ok. Eh, sí, me pueden buscar a mí, todos los que estén interesados en acoger a estas chicas. No es la misma situación que hemos venido hablando, que sí, efectivamente ya hemos acogido dos niños, dos familias diferentes y hay otras que ya están capacitadas para seguirlo haciendo, sino que es una oportunidad de acoger personas más adultas. eh, eh, Inclusive algunos de nosotros tenemos recursos de que tenemos inclusive hasta un apartamento, un cuartito a la par de nuestra casa. Eso podría ser un buen lugar para esa muchacha de 18 años. Entonces, obviamente, todos los detalles que dimos son bastante generales porque es así, no es nuestra responsabilidad hacerlo general, no podemos hacerlo muy detallado, pero toda persona que Dios haya inquietado su corazón y quiere acoger una niña, una muchacha de 14 años, una muchacha de 18 años en su casa, que le quiere dar familia, le quiere dar su tiempo, sus recursos. Son personas que están buscando trabajo, que tienen trabajo, entonces no es como que van a depender de nosotros totalmente. Búsquenme y podemos hacer la diferencia del mundo, ¿verdad? Podemos cambiarle la vida a alguien para siempre. Y eso es lo que queremos hacer en la Viña Escazú, eso es nuestro compromiso con Dios, eso es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, que empecemos a ser parte de estas cosas que hasta suenan difíciles, que no son lo normal, que se meten en mi horario y en mi estilo de vida. Si Dios no se mete en nuestro horario y en nuestro estilo de vida y en nuestro bolsillo, no es Dios en nuestras vidas. Entonces, por favor, siempre que compartamos algo aquí arriba en el video, no se lo tome que es para alguien más. Tómese lo que es para usted y medítelo si eso es para usted. Tal vez Dios le diga, no, esto no es para vos. Perfecto. Eh, estemos orando juntos por todos los damnificados, por el país, por nuestro país que está en una situación muy difícil. Queremos darle gracias a todos que han contribuido con todas las donaciones que hemos pedido. Se han ido ya como dos camiones gigantes de aquí y todavía tenemos un montón de cosas en la selva. Si quieren traer cosas todavía, lo pueden traer. Estamos en una serie súper emocionante en el libro, en el mes de octubre, que se llama La Reforma. Esta es nuestra serie del mes de octubre. Es una serie un poco retadora porque es bastante diferente de lo que usualmente hacemos. No vamos a estar estudiando la Biblia versículo por versículo, sino vamos a estar estudiando personajes o el evento de la Reforma y la Biblia, cómo aplicaba en esas cosas. Entonces hoy la charla, la vez pasada cuando vimos la historia, un poco la historia de la reforma, cuándo llegó la reforma y por qué sucedió, mencionamos varios personajes que son principales, obviamente Martín Lutero, pero hay otro personaje principal en la reforma que fue inclusive un tiempo después de Martín Lutero, que fue el que reavivó todo lo que estaba pasando en Europa. Se llama Juan Calvino y es la persona que más contribuyó en la parte intelectual de la reforma. Y hoy vamos a estar hablando de Juan Calvino. El título de la charla, por si quieren buscarlo después, se llama La supremacía de Dios en Juan Calvino, porque eso era lo que caracterizaba el ministerio de Juan Calvino, la supremacía de Dios. Entonces voy a hacer una oración y vamos a arrancar con nuestra charla de hoy. Señor, gracias eh, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar la historia. Eh, si no estudiamos la historia, cometemos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y queremos aprender de la historia para hacer las cosas mejor. Y te pedimos, como oramos ahora, que el estudio de la reforma, Señor, sea para el avivamiento de nuestros corazones, no para crecer en ser intelectuales o en
conocer mucho de historia, sino que impacte nuestro corazón para vivir de una vida radical, de una vida que te agrade, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez quisiera decirles algo antes de empezar, no, se los debía haber dicho antes. Todos se acuerdan, no tienen que levantar la mano. ¿Se acuerdan de la platina? Que fue demasiado difícil arreglarla. Bueno, nosotros en la viña tenemos nuestra platina. Se llama el piso del salón. El pegamento que vino con este piso era marca Patito. Y así lo pegamos. Y quedó mal pegado aquí y allá, todo el área de allá. Encontramos un pegamento muy bueno y toda el área de allá está bien pegada, ya quedó lista. Y empezamos a trabajar en el salón. Y el salón no está pegando bien, pero no es por el pegamento, sino por el concreto, en el estado que está el concreto. Entonces va a haber que pasar una máquina y no voy a seguir porque tampoco sé los detalles, ¿verdad? El encargado de esto es otra persona, por dicha, pero por eso es que está la mitad del piso y la otra mitad no. Seguimos trabajando en el piso hasta que nuestra promesa es que el piso va a quedar bien. No sabemos cuán rápido, pero vamos a seguir trabajando hasta que quede bien, ¿ok? Lo importante es que tenemos donde reunirnos. Queremos ser lo más transparentes posibles con todas esas cosas. Ok, vamos a hablar de este hombre, de Juan Calvino, y de lo que caracterizaba su corazón, lo que él, y poco a poco vamos a ir viendo los detalles de su vida. Pero lo que más nos podemos dar cuenta de este hombre cuando estudiamos de sus escritos es que él creía en la supremacía de Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Dios es superior en autoridad, en poder y en estatus sobre cualquier ente o cualquier persona o cualquier cosa del universo. Entonces, esto era muy importante en la vida de Juan Calvino, que Dios era supremo sobre cualquier cosa. Dios tiene más poder, más honra, más gloria, más estatus que cualquier persona. Y esto era muy importante en su vida y hacía una diferencia muy importante en su vida, porque hacía que él fuera más detallado, más profundo y más dedicado en la búsqueda de Dios, y que Juan Calvino fuera más osado. No sé si saben qué significa osado, pero osado es alguien que se atreve a lo que no muchas personas se atreven. Quiero enseñarles una foto no, quiero leerles un pasaje que muchos de ustedes conocen del profeta Elías. El profeta Elías sabía de la supremacía de Dios, a veces sí y a veces no. Como nosotros, pasaba por picos y por bajos. Pero en un cierto momento el profeta Elías tiene un enfrentamiento con los dioses. Vamos a leerlo, es un poco largo, 1 Reyes 18, el 20 al 40. Pero es una historia chivísima. Entonces dice, Acab, que era el contrario, el oponente del profeta Elías, convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal, que era el malo, cuenta con el ídolo con 450 profetas. Entonces, tráiganos, vamos a hacer una prueba, tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Sigamos. Y yo preparo el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces ahora me voy a adelantar para no tener que leer todo el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eran 450 profetas de Baal y eran solo Elías.
Y Elías les hace: ustedes hagan un sacrificio con ese güey y vamos a ver cómo su Dios reacciona. Y yo voy a hacer uno con el mío, van a ver cómo el mío reacciona. Y entonces ellos hacen y preparan el sacrificio y hacen todo lo que tienen que hacer para ese ídolo y nada pasa. Y nada pasa y nada pasa. Y Elías se empieza a reír de ellos. Y de repente Elías, porque lo que estaban esperando era que cayera fuego del cielo. De repente Elías les dice: ahora me toca a mí. Así era la confianza, lo osado que era Elías por su conocimiento de la supremacía de Dios, de que Dios era más poderoso que cualquier otra persona, cualquier otra cosa en el mundo. Entonces Elías dice: ahora me toca a mí. Mi Dios no solo va a echar fuego del cielo, sino que vean, y empezó a echarle agua al sacrificio, como diciendo: si echa fuego va a ser más difícil, si hay agua no va a encender tan rápido. Como que yo les dijera a ustedes: les voy a hacer una lasaña, y siquiera la comparan con la del mejor chef que ustedes conozcan. Eso es ser osado. Pero la razón por la cual Elías era así de osado era porque conocía la supremacía de Dios. Y efectivamente el fuego de Dios bajó y calcinó todo. Nosotros vivimos vidas totalmente diferentes cuando estamos conscientes de la supremacía de Dios. El otro día pasó algo lindísimo. Una persona no había podido, una persona en nuestra comunidad no había podido ir a estudiar. Tenía ganas de estudiar en la universidad, pero no había podido. Y un mae se puso de acuerdo y dijo, y le preguntó a esa persona: ¿cuánto vale el cuatrimestre? Y la persona le dijo: vale, no me acuerdo, 450,000 pesos. ¿Y cuántas materias vas a matricular? Tanto. Ok, yo te voy a conseguir el dinero. Y entre varias personas consiguieron el dinero, y una persona ya ahora puede ir a la universidad este cuatrimestre. Pero muchas veces cuando Dios pone algo así en nuestro corazón, no lo hacemos porque nos da como miedillo de que no va a suceder, de que es algo muy grande, de dónde va a salir el dinero. Pero si nosotros conocemos la supremacía de Dios, si nosotros estamos seguros de que Dios es lo más poderoso, lo más glorioso que existe en este universo, nosotros vamos a vivir de maneras diferentes. Dios tiene una jerarquía diferente. El otro día estaba escuchando, bueno, el otro día no, ya como un mes, cuando llamaron a Luis Guillermo Solís de la Asamblea Legislativa. Por cierto, siento que lo interrogaron bastante mal. Y Luis Guillermo Solís, el presidente de la República, por este problema del cementazo. Y una de las cosas que más molestaba a los diputados era que cómo era posible que el presidente de la República, con la jerarquía que tenía, atendiera a un simple negociante. Vamos, el presidente de la República, por su jerarquía, debería atender solo los presidentes de las cámaras o las personas muy importantes, el presidente de un banco o un consultor de la ONU. Pero ¿por qué? Ellos decían: ¿por qué Luis Guillermo Solís está reuniéndose con alguien que quiere simplemente hacer negocios? Como que dentro de la jerarquía, este era el argumento de ellos, dentro de la jerarquía del presidente no debería llegar tan abajo. Y la única razón por la cual les menciono esto es porque quiero que nos empecemos a pensar en jerarquías y en estatus. Vamos, si el presidente Solís está aquí, no debería reunirse con cierta gente. Imagínense la jerarquía que tiene nuestro Dios, que es quien creó todas las cosas. Su jerarquía es suprema. Cuando está hablando con Job, Dios le dice a Job y nos dice hoy a nosotros: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Seguramente sabes quién estableció las dimensiones de la tierra, o quién puso su piedra angular, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Dónde estabas, Rodrigo, cuando yo puse la piedra angular del universo?
No sé dónde estaba, ¿verdad? ¿Quién encerró el mar? Dice Job 40. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? A esto era lo que llevaba a Calvino en su ministerio y en su vida, este peso y esta majestad de Dios, que su Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Señor, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios glorioso y es un Dios majestuoso. Y esto hacía que Calvino tuviera más paz y que fuera más aventurado. Uno de los versículos favoritos de Juan Calvino era en Éxodo 3, del 14 al 15. Cuando, si quieren lo vamos a leer. Muchos lo conocen, ¿verdad? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a tener que ir a liberar a mi pueblo de Israel. Y Moisés, poniéndole pero, le dice, y llego y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y Dios les dice, dígales que yo soy, lo envió, que yo soy el que soy. Y esa era una de las descripciones favoritas de Calvino de Dios, porque decía, diles que aquel que simplemente y absolutamente es, te ha enviado. Para Calvino había una centralidad de Dios como quien sostiene todas las cosas. Dios es, yo soy el que soy. Dios es siempre presente, nunca en pasado ni nunca en futuro. Dios siempre ha existido y siempre va a existir. No se sabe cuándo comenzó ni cuándo va a terminar. Yo soy el que soy. No tengo modificaciones. Y las cosas no se hacen en los términos de alguien más, sino en mis términos. Yo soy el que soy. Nosotros no decidimos existir. Dios decidió que nosotros existiéramos y a Él le pertenecemos. Entonces podemos aceptar esto, que Dios es yo soy, que Dios es supremo, para nuestra alegría y gozo y deleite, o lo aceptamos para nuestra propia destrucción. Y es que yo lo veo a Dios como ¿verdad? Si lo vemos como Dios como Padre, tener una buena relación con nuestros padres, creo que aquí todas las personas estamos claros en que tener una buena relación con nuestros padres, aunque no las hayamos tenido o las tengamos, es clave para el desarrollo del ser humano. Nos parecemos a ellos, tenemos las mismas mañas, algún deporte nos recuerda a ellos. Y entonces por eso es que hay que estar en buenos términos con el yo soy. Por eso es que hay que estar en buenos términos con la supremacía de Dios, porque si no sería como negarnos a nosotros mismos. Nosotros somos parte de Él, somos parte de su creación. Él es el centro de nuestras vidas. Vean lo que dice en Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo cuando existimos para Él es cuando realmente existimos. Cuando a Él le damos la supremacía. Y es este Dios, un señor que se llama David Wells, hablando de la reforma, de todo lo que pasó en Europa en ese tiempo, dice que es este Dios majestuoso y santo, como lo describe Calvino, quien había desaparecido de la escena. Y yo me pregunto, ¿será que este Dios majestuoso y santo ha desaparecido de nuestra escena? Es que mucho de lo que hacemos el día de hoy se centra en nosotros. Pero esto era lo que estaba luchando Calvino en la reforma, que dejara de suceder, que se tratara más de ese Dios majestuoso, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que es el que determina cómo se deben hacer las cosas, que de mí. Y muchas veces se trata de nosotros, de nuestros términos. Hay un salmo lindo, bueno, hay muchos de salmos iguales, pero hay unos salmos que dicen así, parafraseado, dicen
que alaben a Dios con la tambora, que alaben a Dios con los címbalos, que alaben a Dios con los tambores, que alaben a Dios con todo lo que exista. Todo lo que existe alabe a Dios. Como diciendo, Dios necesita de alabanza, Dios es digno de ser alabado. Y esto es lo que decía David Wells, antes de la reforma: se ha acabado ese Dios majestuoso, ya no está aquí, ahora se trata de nosotros y que la religión se trate de lo que nos conviene. Pero pongamos a Dios en el lugar que antes estaba, adorarle como centro. Hay una conversación muy importante que se da entre Juan Calvino y un cardenal, por supuesto, de la Iglesia Católica, en 1538, que describe un poco la vida de Calvino, y quiero contárselas. Tal vez a los que quieren saber, era un cardenal italiano que estaba en el, ¿cómo se llama ese país? En el Vaticano. El apellido era Sadolet. Y este cardenal Sadolet le escribió una carta a Juan Calvino, tratando de convertirlo al catolicismo, de que ya no siguiera haciendo tanto alboroto para la reforma. Le escribió, la primera parte era una parte muy conciliadora, hablándole de la vida eterna, pero después terminó atacando a Calvino con la reforma. Y Calvino le escribió de vuelta, y lo que le escribió de vuelta fue una cosa tan magistral, y fue lo que puso a Calvino, lo empezó a hacer conocido, que Martín Lutero, que en aquel momento ya estaba avanzado en edad, leyó la respuesta que Calvino le dio al cardenal Sadolet y dijo: esta carta que tiene manos y pies, me regocijo que Dios ha levantado un hombre así. Y la respuesta que le dio Calvino al cardenal Sadolet es muy importante, porque saca a la luz la lucha que siempre tuvo Calvino. No era solo sobre la justificación de cómo soy justo delante de Dios, no era sobre los abusos sacerdotales, la transubstanciación o la autoridad del Papa. Calvino lo que dijo fue esto al cardenal: su celo, al cardenal le está diciendo, su celo por la vida del cielo es un celo que mantiene al hombre totalmente devoto a sí mismo y no lo conduce a santificar el nombre de Dios. O sea, en pocas palabras, aunque usted esté hablando de la verdad, la tuerce para que se trate de nosotros. Nosotros somos lo más importante y no somos lo más importante. Y después Calvino dice: yo quiero poner delante de los hombres como mayor motivo de su existencia un gran celo por ilustrar la gloria de Dios. Y ese fue el anhelo y la vida de Calvino, y para lo que él vivió en la reforma, para ilustrar la vida de Dios. Y si se ponen a pensar, muchas veces yo vivo mi vida para ilustrarme. Hago un dibujo de Rodrigo para que todos vean a Rodrigo. Pero yo fui salvado y yo fui traído de las tinieblas a la luz admirable, no para ilustrar bosquejos de Rodrigo Fournier, sino para ilustrar bosquejos de Dios en mi vida, para que la gente vuelva a ver a Dios. Entonces sería una buena pregunta hacernos de a quién estoy ilustrando en mi vida. Me molestó muchísimo, ¿verdad? Y obviamente puedo estar equivocado, y obviamente tal vez él tenía buenos motivos, es simplemente un ejemplo. Me molestó muchísimo ver al capitán, si alguno de ustedes, bueno, supongo que todos vieron el partido entre Costa Rica y Panamá. El capitán de Panamá hizo el gol, y cuando hizo el gol y cuando terminó el partido, literalmente por 25 minutos estuvo así, de esta manera, viendo hacia el estadio. Así. Y yo decía, no, pero ya va a saludar a los amigos, a los compañeros de... Y llegaban y los saludaban y no les daba mucha pelota, porque él había hecho el gol del mundial. Admírenme, véanme, yo hice el gol. Puede ser que me esté equivocando y ese no era el corazón de él, pero tomemos esa ilustración. Mi vida se ve así muchas veces.
ando ilustrándome, mi vida se trata de ilustrarme para que de alguna otra manera vean a Rodrigo. Y Calvino decía, yo quiero que mi vida se trate de una ilustración de Dios, yo quiero ir haciendo dibujos de Dios. Y me muevo para acá y hubo un dibujo de Dios y pasó el 2017 y quedó calcado no Rodrigo, sino Dios. Eso era lo que decía que se estaba perdiendo. El centro, que Dios fuera el centro. Un gran erudito del Nuevo Testamento que trabajó en la Universidad de Princeton hace muchísimos años, en 1891, se llamaba apellido Gerhardus Voss. Y él se empezó a preguntar qué es lo que es tan radical de la teología de la reforma, lo que los reformistas en aquel tiempo, por qué era lo que hacían ellos al estudiar la Biblia, que veían las escrituras de una forma tan radical. Y él respondió, los teólogos de la reforma tomaron la Biblia con la idea de la preeminencia de la gloria de Dios. O sea, los teólogos de la reforma cambiaron todo porque abrían la Biblia y buscaban la supremacía de Dios. No buscaban algo que necesariamente les ayudara a ellos, ni siquiera a estar mejor. ¿Dónde está ese Dios supremo que quiero verlo? ¿Dónde está ese Dios supremo que puede todas las cosas? Claro, y después de eso les ministraba su propio corazón y les ayudaba. Pero no es, voy a ver qué me encuentro en la Biblia para estar menos preocupado. No, es que cuando yo abro la Biblia para ver la grandeza de Dios, voy a estar menos preocupado. Pero esa es la diferencia que existía, la filosofía o el sentido diferente. Voy, y piénselo, voy a la viña, nosotros lo hacemos, yo lo hago. Voy, y esto es un reto para mí, para nosotros. Voy a la viña para sentirme más cerca de Dios. Uy, qué lindo suena. Pero suena más bíblico, voy a la viña para exaltar el nombre de Dios. Y ahí me voy a sentir más cerca. Pero se trata de Él y no de mí. Y esto era lo que decía este hombre. Algo que Calvino comentaba era que la iglesia de Roma había cambiado la justificación por la fe, por obras. Y entonces, Calvino le molestaba que le quitaran la gloria a Dios. Y él decía que se la quitaban la iglesia de Roma a través de diferentes maneras. La manera más poderosa, la justificación por fe o por obras. Roma defendía que éramos justificados por obras. Entonces, yo puedo ser justificado de Dios con Dios por lo que yo hago. Pero si yo estoy justificado con Dios por lo que Dios hizo, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Entonces la gloria no es mía, de que me porté bien o que hice tal cosa o la otra. La gloria es de Dios porque su gracia es increíble. Ahí iba Calvino defendiendo todas las cosas. Por eso es que él no iba en contra de la iglesia de Roma, él estaba defendiendo la supremacía de Dios. Otro tema crucial para que vayamos entendiendo lo que él creía. La iglesia de Roma ponía a santos a interceder por ellos delante de Dios. Y entonces Calvino decía, esto está mal. La Biblia dice que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Cristo. Entonces no podemos tratar de mediar a los hombres con Dios de otra manera porque hay solo uno. Entonces le estaríamos quitando gloria a Dios. Esto de los santos está mal porque le quita la supremacía a Dios. Después, el gran problema que tuvo Calvino era con el tema que me cuesta tanto decirlo porque soy sopetas, de la transubstanciación. Esto es algo que la iglesia de Roma cree
que en el momento en que se celebra la cena del Señor, el pan y el vino, en ese mismo momento cuando la comunidad está junta, literalmente el pan se convierte en la carne de Jesús y la sangre y el vino en la sangre, literalmente. Entonces que en ese momento se da el sacrificio, otra vez el sacrificio de Jesús que quita nuestros pecados. Entonces Calvino decía, eso no va con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió una vez y para siempre, que Él hizo un sacrificio que es suficiente para todos. No hay que hacer más sacrificios. Entonces, pero Juan Calvino siempre defendía estas cosas por la gloria que le quitaba a Dios. No le quite gloria a Cristo, que hay que sacrificarse y sacrificarlo y sacrificarlo varias veces. Su sacrificio fue suficiente. Y después él decía, no le quitamos peso a las escrituras cuando ponemos y decimos que nuestras propias enseñanzas son iguales o tienen la misma autoridad que las escrituras. Las escrituras tienen mucho más autoridad porque son el aliento de Dios. Entonces, para contarles un poquito de Calvino, él nació en el julio 10 de 1509 en Francia, en un pueblo que se llamaba Noyon. No se debe pronunciar así, por supuesto. Y para que se den una idea, de los que recuerdan bien lo que hablamos la vez pasada o los que ya lo saben, cuando nació Calvino, para que sepan la diferencia que había, Lutero ya tenía 25 años y estaba dando clases de Biblia en Wittenberg. No se sabe mucho de la niñez de Calvino, solo que su padre lo mandó a París a los 14 años a estudiar teología. Pero resulta que Calvino estuvo estudiando teología un tiempo en París y su padre tuvo algún agarronazo con Dios y le dijo que se saliera a estudiar teología, que se tenía que meter a estudiar leyes. Entonces Calvino se metió a estudiar leyes. Era normal, los que creen que no es normal, era normal a los 14 años ya irse para la universidad. Se imagina que un carajillo de ahora lo manden a la universidad a los 14 años. Entonces Calvino estuvo estudiando leyes, se hizo abogado, pero siempre ya empezaron, como estaba en París y era una ciudad cosmopolita, ya empezaron a llegar todas las enseñanzas de la Reforma, todo lo que estaba pasando en Alemania. Y él se interesó muchísimo en eso, y él era un fiel creyente de Dios, católico romano. Y se empezó a interesar en eso, y una vez le pidieron, cuando empezó en la Universidad de París, iban a empezar un año lectivo y le pidieron al mejor amigo de él, Nicolás Kopp, que predicara en el inicio de lecciones de la Universidad de París. Y dicen que hizo una enseñanza basada en todo lo que la Reforma estaba enseñando. Y parece que fue Calvino quien la escribió, no se sabe. Pero entonces le cayeron las autoridades encima de este tal Nicolás Kopp, el mejor amigo de Juan Calvino, y a Juan Calvino, por estar jugando de reformistas. Y los echaron de Francia. Y ahí fue donde Calvino terminó en Suiza por primera vez. Y ahí fue donde él se convirtió. Y esto es literalmente de sus labios como él vio su conversión. Yo lo hubiera explicado más claro, más facilito, pero recuerden que era gente muy elaborada. Se me era difícil vivir mi fe católica y ojo, no porque sea difícil vivir la fe católica, no estoy diciendo eso, estamos hablando de Calvino, no queremos irrespetar a los católicos. Estamos hablando de este tiempo de la historia. Se me era difícil vivir mi fe católica y de repente una nueva forma de doctrina llegó. No una doctrina que nos alejara de nuestra profesión cristiana, sino una que nos acercaba a su fuente, a su pureza original, a Cristo. Al principio me costó aceptar que toda mi vida la había vivido en un error. Empecé a percibir como si una luz empezara a penetrarme y decidí dejar mi vida pasada. Fue Dios quien por medio de una conversión sorpresa puso mi mente en un estado donde yo empezaba a poder aprender.
Una vez probado y conocido una poca bondad, inmediatamente me inflamó un deseo intenso de seguir avanzando. Y ahí veo palabras claves que me identifico con mi conversión y creo que con la de ustedes, y creo que son cosas que tenemos que seguir buscando. Dice, volvía a la fuente, a la pureza, a Cristo. No se trataba de hacer un montón de cosas, sino se trataba de estar con Cristo y de conocerle a Él. Dice, una luz empezó a penetrarme y dejé mi vida pasada. Para que nuestra vida sea convertida, hay que dejar la vida pasada. Mi mente está en un estado de poder aprender. Hoy cuando estábamos aquí orando antes de que empezara la celebración, Dani estaba orando y dijo, Señor, no quiero andar en automático, quiero aprender. Y después dice, cuando había probado y conocido un poquito de bondad, inmediatamente me inflamó un deseo intenso de seguir avanzando. Si queremos nosotros seguir avanzando en nuestra fe, la luz que entró en nosotros queremos que siga entrando. Y Calvino tenía algo que esta es una enseñanza que dejó él para siempre, que es chivísima porque yo sé que va a resonar con la experiencia de ustedes. Y él dice lo que tiene que ver con la Biblia, cuando llega uno a apreciar la Biblia y a ver la majestad de Dios en la Biblia. Dice, llegamos al conocimiento de Dios que nos da salvación por medio del testimonio interno de las Escrituras. Uno lee la Biblia y uno tiene un testimonio interno, uno en su alma y en su corazón dice, esto es verdad, esto es la palabra de Dios. Por lo tanto, iluminados por el poder del Espíritu Santo, llegamos a creer, no por nuestra decisión ni por la de otra persona, que la Biblia es de Dios. Es algo sobre el juicio humano y afirmamos con total certeza que ha fluido a nosotros de la misma boca de Dios mediante el ministerio de un hombre. Entonces, en pocas palabras, Calvino a sus 20 experimentó el milagro de que se le abrieron los ojos del corazón, los ojos espirituales, y tuvo un testimonio del Espíritu Santo de que esto es verdad. Su espíritu y la Biblia resonaron y se identificaron. Esto está escrito por Dios y esto está entrando a mi corazón, esto es mío. La palabra mostraba la majestad y la majestad vindicaba la palabra. Entonces Calvino estuvo en Suiza cuando salió de Suiza, de Francia, de 1534 a 1536, y no tenía nada que hacer. Entonces ahí vienen qué hizo, se puso a estudiar hebreo. Dijo, no tengo nada que hacer, entonces voy a estudiar hebreo. Ahora uno dice, no tengo nada que hacer, voy a ver Netflix. Era un hombre sumamente intelectual, un hombre muy estudioso. Y estando ahí en Suiza la primera vez fue cuando empezó a escribir una de las cosas que lo hizo más famoso, que son los institutos de la religión. Así se llamaban, los institutos de la religión. Un libro muy grande que después tuvo diferentes versiones. En 1536 se le acabó le dieron amnistía, ya podía volver a Francia y volvió para recoger a los únicos dos hermanos que tenía, Antoine y Marie, y se los llevó. Y el plan de él era irse a Estrasburgo a dedicarse a escribir libros y a estudiar teología. Eso era lo que a él le gustaba, escribir libros y estudiar teología. Pero hubo una guerra y no lo pudo lograr. Y terminó otra vez en Suiza. Ahí rápidamente se hizo pastor de una iglesia muy importante que era la iglesia de San Pedro. Y 2 años más tarde sí se traslada a Estrasburgo y estuvo enseñándole a 500 refugiados franceses. Ahí es donde redacta el libro de Romanos. Y ahí es donde se casa en 1540 con su esposa Idelette. Y tiene un hijo y una hija.
está muy tranquilo en Estrasburgo haciendo lo que le gustaba y pasa algo que creo que es una gran enseñanza para nosotros. El consejo, el alcalde de Ginebra, que era una ciudad muy importante, lo manda a llamar y le dicen que quiere que otra vez sea el pastor de sus iglesias más importantes. Y él sabía que esto iba a ser un trabajo muy eh, eh, conflictivo. Y le dijo lo siguiente a un amigo, porque él sabía que Dios lo estaba llamando: solo porque sé que no soy mi propio Señor, le ofrezco a Dios mi corazón como un verdadero sacrificio. Entonces yo me pregunto, ¿estoy yo hoy donde quiero o donde Dios me quiere? Estoy siendo clave en la edificación del reino. Porque es interesante, Calvino quería solo escribir y en Estrasburgo estaba tranquilo, ya tenía esposa y todo, y venir a esta ciudad implicaba tener que tener más voz en toda Europa y ser parte de los conflictos de la reforma. Y él dice: Dios me está llamando a esto, pero yo no soy mi propio Señor. Yo tengo un Señor. Y si mi Señor me está llamando ahí, yo tengo que ir ahí. Entonces yo me pregunto, puede ser que haya personas hoy en este lugar que Dios mismo los esté llamando a algo y que ustedes hayan decidido no hacerlo. Y las palabras de Él son lindísimas. Solo porque no soy mi propio Señor, le ofrezco a Dios mi corazón y un verdadero sacrificio. Puede ser que alguno de ustedes en su corazón diga: yo tengo que darle acogimiento a esa muchacha de 18 años. Yo no quiero, pero yo no soy mi propio Señor. Y entonces Calvino se fue para Ginebra. Y hay una imagen que no entiendo por qué no la encontré, la busqué por todo lado, muy importante de Calvino, que era como el moto, como la imagen que él llevó toda su vida, que era una mano sosteniendo un corazón. La mano no sé si la mano de él o la mano de Dios, pero sosteniendo un corazón. Y abajo decía: puntualmente y sinceramente. Como diciendo, mi corazón se lo pongo a Dios y todo lo que Él me pida lo voy a hacer puntualmente y sinceramente. Ahí fue cuando creció esa gran imagen que se hizo muy famosa, pero no sé por qué no es famosa en internet, y lo siguió por el resto de sus vidas. En el martes 13 de 1541, Calvino vuelve a Ginebra por última vez para nunca más irse, porque murió en 1564. Para darles unos detalles últimos, la majestad de Dios produjo todo esto en Calvino. ¿Y qué produjo la majestad de Dios en su ministerio? Saber que Dios es un Dios majestuoso, que es un Dios digno, que es un Dios maravilloso. ¿Qué diferencia hizo en su vida, en su ministerio? Tuvo una gran repercusión en su constancia y su exposición de la Biblia. Él decía: no hay otra manera de conocer mejor a Dios que por medio de la Biblia. Entonces yo voy a dedicar mi vida a esto. Así lo sintió él. Literalmente él decía que había que tenerle la misma reverencia a la palabra de Dios que a Dios. Esto decía Calvino, ¿verdad? No lo digo yo. Porque de Dios procede la Biblia. Calvino escribió tratados, institutos, comentarios de todo el Nuevo Testamento menos de Apocalipsis. Comentarios de todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico. Comentario de los Salmos, comentario de Isaías, comentario de Jeremías y comentario de Josué. Dicen que en 15 días predicaba 10 veces. Estuvo 25 años en la iglesia de San
Pedro predicando libro tras libro. Los domingos predicaba del Nuevo Testamento y entre semana predicaba del Viejo Testamento. Dicen que Calvino era tan riguroso de la palabra de Dios que, digamos, por decirles algo, dio un sermón de primera de Juan 1 al 2. Se lo llevaron de Ginebra por varios años y volvió 3 años después. Esto es de la vida real, y arrancó con primera de Juan 1 del 3 al 4. Donde lo había dejado, ahí arrancó. Él decía que la Biblia era una lámpara que había sido quitada del pueblo de Dios y que él tenía que volvérsela a dar. Esto es lindísimo. Esto le dijo a unos pastores que él estaba entrenando, pero creo que aplica para todos nosotros. En su sermón número 61 del libro de Deuteronomio le dejó este mensaje: que los que enseñan la palabra de Dios se atrevan a todo, que sepan que tienen todo el poder, la gloria, y llamen al mundo a dar lugar y obedecer la majestad divina de su palabra. Antojen a todos con la Biblia, desde el que está más alto hasta el que está más bajo. Edifiquen el cuerpo de Cristo, pastoreen con la Biblia las ovejas y maten a los lobos. Instruyan y exhorten a los rebeldes, pero todo háganlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es lindísimo porque la majestad y la supremacía de Dios había afectado la vida de Calvino en dos maneras. No solo en su corazón y cómo él abordaba la Biblia y cómo él abordaba a Dios, sino en su compromiso de que la gente llegara a conocer este libro. Porque si la gente no conocía este libro, no iba a conocer a ese Dios majestuoso que él había conocido. Entonces es muy chido porque la majestad de Dios no solo lo afectaba a él personalmente, sino como él vivía su vida y su ministerio. La majestad de Dios nos afecta igual a nosotros y nos puede hacer osados, nos puede dar paz, o puede ser que no. Por eso yo soy el que soy es tan poderoso. Si a mí me van a sacar de mi casa y me van a llevar a un lugar nuevo, me tienen que dar buenos argumentos. Y el argumento que dio Dios es: dígales que yo soy el que soy. El argumento era: yo simplemente soy. Yo soy el único Dios, yo no fallo. Dígales que yo voy por ellos. Y ese argumento sigue el día de hoy para nosotros. La supremacía de Dios no ha cambiado. Entonces la invitación de Calvino es que nosotros ahondemos, nademos, disfrutemos y aprendamos cada vez más cuán supremo es nuestro Dios, para vivir cada vez más de una manera más aventurera y una manera más osada y una manera más relajada. Porque no se trata tanto de nosotros, sino que se trata de ese Dios. Termino con dos cositas, con una cosa. Cuando estaba toda esta discusión de la reforma, antes de que viniera Calvino y estaba Lutero en lo mejor de lo mejor, tenía un contrincante que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Sus problemas eran porque Lutero creía en la predestinación y Erasmo de Rotterdam no. Y Lutero le dijo lo siguiente a Erasmo de Rotterdam, que siento que me lo dice a mí: tus pensamientos de Dios son muy humanos. Y siento que tiene que ver con lo que vimos ahora de la iglesia, del estado de la iglesia. Siento que la iglesia tiene pensamientos de Dios muy humanos. Cuando yo estoy nervioso es porque estoy teniendo pensamientos de Dios muy humanos. A Dios no se le puede describir, a Dios no se le puede entender.
Dice la Biblia, Él es el alfarero y nosotros el barro. Él puede agarrarnos y formar en nosotros la forma que Él quiera. Nosotros como barro ni sabemos qué es lo que Él va a hacer. Necesitamos simplemente esperar que Él nos moldee. Porque Él es Dios supremo y Él sabe lo que hace. Que Dios nos ayuda a no tener pensamientos de Dios humanos, a estar bien con no entenderlo, pero saber que podemos confiar en Él.